a las 6 de la mañana, comenzó a salir la flota. 40 navíos, 33 de ellos de línea, con 2.600 cañones. El 20 de octubre, toda la flota combinada estaba en mar abierto. A las 7:30 de la tarde, el Achille descubrió hasta 18 navíos ingleses. Los aguardaba el vicealmirante Nelson, a bordo del Victory, con 32 barcos más. 27 de ellos de línea, 2.200 bocas de fuego. Al amanecer del 21 de octubre, las dos escuadras se encontraron a 20 millas al sur de Cap Neve. A bordo del navío insignia Bucentaure hizo señal de formar la línea de combate. El almirante Nelson se dispuso a ejecutar la estrategia que llevaría su nombre, que consistía en dividir su flota en dos columnas. Una atravesaría la línea del enemigo entre la retaguardia y el centro. La otra cortaría la línea entre el centro y la vanguardia. El viento de suroeste les era favorable. A las 8 de la mañana, Villeneuve mandó a la flota a virar en redondo, con el propósito de evitar que el enemigo batiese con ventaja la retaguardia y cortase su retirada a Cádiz. Tras la maniobra y la torpeza con que fue ejecutada, la nueva formación aparecía como una inmensa línea curva e irregular de más de 5 millas de longitud, con unos barcos apelotonados, otros doblados y con varios claros, que prácticamente dividían en dos a la formación. A las 11:40 de la mañana, Nelson transmite la orden de ataque. Inglaterra espera que cada hombre cumpla con su deber. Poco antes del mediodía, el San Agustín abre fuego sobre el Victory. Con escaso acierto dada la distancia. A menos de media milla de la línea aliada, el inglés sufre el fuego de más de 200 piezas. Sin embargo, muchos... Nelson está decidido a atacar al más emblemático de los navíos de la flota combinada, el Santísima Trinidad. Su intención es cortarle la popa para barrerlo al pasar, y luego abarloarse. Pero el navío comandado por Uriarte reduce trapo, haciendo que el Bucentaure se eche encima, cerrando toda posibilidad de romper la línea. Una milla más al sur, el almirante Collingwood, a bordo del Royal Sovereign, es el primero que corta la línea aliada entre el Santa Ana y el Fougueux. Al pasar por la popa del Santa Ana, el Royal Sovereign disparó los 50 cañones de sus baterías de babor que, cargadas con doble bala, provocaron una carnicería con 100 bajas, 14 cañones desmontados y la popa destrozada. La formación en línea de la escuadra combinada queda dividida en dos partes. 14 navíos quedaron en la vanguardia, mientras los 19 restantes quedaron en la retaguardia. Tras el duro castigo sufrido en su acercamiento al Santísima Trinidad y el Bucentaure, Nelson decide buscar una presa menor y así ordena maniobrar sobre el Redoutable, que intentaba apoyar al barco de Villeneuve. A su paso por la popa del insignia francés, los cañones de la batería de babor del Victory abren fuego causándole grandes daños. El navío de Nelson trata de alcanzar al Redoutable para aniquilarlo con su superior artillería. El capitán Lucas, comprendiendo que nada tiene que hacer frente al fuego del inglés, decide echarse sobre el Victory para abordarlo y dirimir la lucha en un cuerpo a cuerpo. El Temeraire, tras barrer nuevamente la popa del barco de Villeneuve, busca la otra banda del Redoutable para apoyar al Victory, que ya ha repelido un intento de abordaje de los franceses. A la 1:25 del mediodía, Nelson cae mortalmente herido por una bala procedente de un tirador del Redoutable. El Neptune cruza la línea barriendo a su paso la popa de la insignia de Villeneuve y cierra contra su banda de estribos. Tras la rendición del Bucentaure, los británicos centran sus esfuerzos contra el Santísima Trinidad. Rodeado por el círculo de fuego del Leviatán, África, Neptune y Conqueror, el barco del general Cisneros no se rinde y, raso como un pontón, queda a la deriva con más de 600 muertos y heridos. Francisco de Asís y el Ego rodean la barrera de navíos enemigos y se dirigen hacia la retaguardia, donde aún resiste Gravina. Dumanoir ha dado la orden de virar a lo que le queda de vanguardia, aunque ya es tarde para apoyar al deshecho centro de la combinada. Al sur, el Bewick. A las 3:30, el San Agustín, que no consigue pasar para apoyar al Santísima Trinidad, entabla duro combate con el Minotaur, el Esparchet y el Leviathan. El Neptuno, que abandona la columna de Dumanoir, se lanza en su auxilio. Más al sur, el Argonauta se rinde al Belaïel, tras haberse cañoneado con el maltrecho Tona. El Berwick se rinde ante la artillería de la Chills y el Defense. El San Juan de Pomuceno de Churruca se dirige en apoyo del Warwick.
Mientras, el príncipe de Asturias cañonea al Zadr, que mantiene la distancia a sotavento. A las 4:30 muere Nelson a consecuencia del disparo recibido. Churruca esencia hace que otros navíos ingleses acudan para batirlo. El brigadier, desangrándose, continúa dirigiendo el fuego, ordenando que no se arríe la bandera. Completamente desarbolado, rodeado por el enemigo, con más de 400 muertos y heridos, el San Juan Nepomuceno se rinde tras morir su comandante. El San Agustín se está hundiendo, después de repeler 2 abordajes. Esta es la situación que los ingleses aceptan que no se arríe la bandera para poder evacuar el barco antes de que se hunda. Sachil, con fuego a bordo que no pudo controlar, estalla, perdiendo la vida su comandante y gran parte de la tripulación. Gravina, herido y dando por perdida la batalla, decide retirarse a Cádiz. Remolcado su desarbolado navío por la fragata Temis y escoltado por otros 8 barcos, se retira hacia el norte sin que los británicos se lo impidieran ni intentaran perseguirlo. A la tormenta del combate no siguió la calma, sino una tremenda tempestad que azotó la costa de Cádiz durante toda una semana y que parecía querer limpiar el mar de tanta sangre y destrucción. La imagen más elocuente de Trafalgar quizás sea la del Santísima Trinidad desarbolado, fantasmal, ingobernable, negándose a morir durante 3 días bajo la tempestad, que finalmente logró hundirlo tras un aullido espantoso que ascendía por las cubiertas y que era la suma del crujir de maderas y los gritos de los 80 heridos que habían quedado abandonados a su suerte en el interior. En el combate de Trafalgar murieron 4.857 hombres y 3.788 fueron heridos. Hubo además 8.000 prisioneros. Jean-Jacques Lucas, Cuthbert Collingwood, Horatio Nelson han pasado a la historia como protagonistas de este episodio, aunque también lo fueron el resto de las 38.000 personas que allí se enfrentaron. De la misma manera, el pueblo de Cádiz, que tras el combate dio una lección ejemplar de humanismo y solidaridad, al volcarse en el auxilio de los heridos sin distinguir si eran amigos o enemigos, vencedores o vencidos. El pueblo gaditano, castigado por la fiebre amarilla, los bloqueos y la leva forzosa, supo ser generoso y les abrió los brazos a aquellos hombres que la mar tempestuosa devolvía como despojos. El combate de Trafalgar, que durante generaciones simbolizó el valor del pueblo español frente a la ineptitud de sus gobernantes, puede que solo sea el símbolo de una derrota, gloriosa si se quiere, y de un fracaso, ya que toda guerra es una derrota, la humanidad siempre pierde, y un fracaso del entendimiento y la razón.